Resistencia a la insulina es el tema que vamos a tocar con la doctora Susana Torres Peimer. ¿Cómo estás, Susi? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarlos a todos. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo que resistencia a la insulina? A ver, platícanos primero, ¿qué es la insulina? A ver, primero vamos a hablar sobre la insulina. Es una hormona que se produce en el páncreas, aquí a la mitad de nuestro abdomen, en el páncreas, que es un órgano único. Eso es importante porque no hay sustituto, reemplazo, es un órgano único y produce la insulina, que es una hormona que nos ayuda a metabolizar los carbohidratos, tan famosos y ahora tan de moda, ¿no? El hablar de carbohidratos. Bueno, y con pues tanto es la miedo insulina, aparte, ¿no? Y con tanto miedo, bueno, ahí pues, viene el coco, ahí viene el carbohidrato. Exacto, sí. exacto. Entonces es justo la insulina la que nos ayuda a meterla a las células, a los carbohidratos, a metabolizarlos, a procesarlos. Este padecimiento ahora como ¿no? Por todas partes se oye resistencia a la insulina, prediabetes. ¿Qué es? ¿Será diabetes? ¿Será que si ya me lo diagnostican soy diabético? Bueno, pues primero que nada decir que algo que es previo a siempre tiene solución, ¿no? O sea, quiere decir que la prediabetes o resistencia a la insulina, que es lo mismo. Ah, ok, es lo mismo. Es lo mismo. Y no quiere decir que porque me diagnostiquen como prediabética voy a ser diabética. Si tomas en este momento acciones necesarias para llevar una vida distinta, entonces no serás diabético. O sea, está completamente estudiado que un prediabético o resistente a la insulina, si toma un cambio radical en sus hábitos, entonces puede prevenir la diabetes o retrasar su aparición hasta edades pues mucho más tardías. O ¿no? que nunca llegue. O que nunca llegue. Ok. Exacto. Volvamos a la insulina entonces. La insulina se mete en las células. La insulina es una hormona Ajá. que se produce cada vez que consumimos alimentos. Sí. Principalmente cada vez que consumimos carbohidratos, aunque en menor cantidad también cuando consumimos proteínas. Ok. Carbohidratos hablamos de azúcares, harinas. Azúcares, harinas, granos. Granos también, frutas, sí, claro. que todo el mundo sabemos, ¿no? Y tenemos el concepto de que la fruta es muy sana, súper sana. Claro que es sana, por supuesto que es sana. Sin embargo, como siempre lo he mencionado yo, ¿no? Y en tus diferentes programas, lo importante es las porciones que consumimos. Entonces, todos estos carbohidratos... Porque contienen carbohidratos las frutas. Contienen carbohidratos. Porque dicen, yo no sé por qué tengo sobrepeso si nada más desayuno 5 mangos. Bueno, porque 5 mangos son muchos, ¿no? Así Nuestro es, cuerpo no necesita tanto. O siempre tenemos como de educación el hábito de decir, a ver, voy a desayunar y lo primero que hago es un plato de fruta variada, ¿no? Y a veces son porciones excesivas y todavía le echamos un poquito más de azúcares, ¿no? Miel, yogurt y granola. Cereales, granola. Sí, claro. Y entonces todo eso va siendo el mismo grupo de alimentos y nuestro páncreas lo ponemos a trabajar con todo, produciendo empieza a producir más insulina. Así es. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina, como su nombre lo dice, es el cuerpo está resistente, como que no la detecta. El cuerpo necesita insulina cada vez que tenemos cierta elevación del azúcar para poderla meter a las células como alimento, como energía, pero en los resistentes a la insulina, las células no detectan esta hormona. Entonces el cuerpo tiene que producir altísimas cantidades de insulina para poder procesar los carbohidratos. Entonces, el cuerpo de un resistente a la insulina mantiene niveles súper elevados todo el tiempo en sangre de insulina, porque está todo el tiempo el páncreas produciendo, porque el cuerpo casi no la detecta. Una persona que no es resistente a la insulina, cuando come carbohidratos, ¿en ese momento produce insulina el páncreas o aunque no coma carbohidratos siempre está produciendo insulina? No, o sea, generalmente la respuesta es ante el consumo. O sea, consumes carbohidratos, produzco. Así es. El páncreas dice, ahí te voy y produzco así es. Insulina. También las proteínas disparan un poquito la producción, pero en cantidad mucho menor de insulina. Entonces, ¿qué pasa con estos resistentes a la insulina que el páncreas está produciendo? Todo el tiempo produciendo, exacto. Los resistentes a la insulina tienen una producción excesiva de insulina. Cada vez que el cuerpo detecta que sube un poquito el azúcar, pide insulina, pero el páncreas produce en exceso para poder
ser detectada, porque las células del resistente a la insulina no detectan esta hormona y entonces no pueden procesar el azúcar. Entonces necesitan niveles elevadísimos. ¿Qué pasa cuando los niveles se elevan en sangre? Nos produce mucho apetito, exceso de apetito, ¿no? Personas que dicen, a ver, todo el tiempo tengo hambre, como y no llego a sentirme satisfecho, necesito comer muchísimo. O tengo antojos frecuentes de cosas dulces, de harinas, de pan. Es normal un antojo, ¿no? De repente, ver un pastel, un pan dulce, bueno, a todo mundo se nos antoja, pero estas personas que son resistentes a la insulina, es continuamente un antojo, una necesidad. Pero es como una necesidad. Así es. No es nada más antojo, como bien lo dices, es una como necesidad, como un impulso de comer algo dulce. Muchas veces cuando pasa cierto tiempo sin comer, este tipo de personas pueden presentar lo que antes se decía que era, me bajó la presión, ¿no? Me mareé, incluso sentí como que me iba a desmayar, empecé con cierto temblorcito. Eso no es una baja de presión, es una baja de azúcar por exceso de insulina. Entonces son datos. Otro muy importante es cansancio o falta de atención, ¿no? Estas personas que dicen, es que estoy un rato bien después de desayunar, pero al rato me empiezo a sentir cansadísimo, un sueño que a veces es casi incontrolable, y son precisamente por bajones de azúcar por un exceso continuo de insulina en el cuerpo. O sea, hay mucha insulina y bajan el azúcar. Y es cuando te dicen, tómate un jugo de naranja con azúcar y te subes a un refresco. ¿No? Y se sienten bien. Obviamente no es la presión arterial, es el azúcar lo que sube y es por eso que la persona se sentía pues débil. Vamos a hacer una pausa y regresando nos dices qué es lo que hay que hacer para los que son con este problema de resistencia a la insulina. ¿Parece? Sí. Está aquí en Confianza con Amelia. Si usted quiere comunicarse con nosotros, 442-238-5255, nuestro número telefónico. Puede hacer todas las preguntas que quiera sobre los prediabéticos. Una pausa, volvemos. Ya nos explicó la doctora Susana Torres que el páncreas produce y produce esta insulina y resulta que cada vez que comemos algún azúcar, algún carbohidrato, las personas que no tenemos esta intolerancia o esta prediabetes, entonces produce y se bajan los niveles de azúcar, ¿cierto? Y no pasa nada. Pero si somos prediabéticos, entonces se está produciendo de más. Y es cuando nos da el bajón y que tengo sueño y entonces viene el jugo de naranja con azúcar y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. ¿Qué hay que hacer? Porque creo que el jugo no es la mejor opción. No, por favor. Lo que normalmente están haciendo este tipo de personas es estar consumiendo y consumiendo cosas que los hagan sentir mejor, con más energía. ¿Qué es azúcar o carbohidrato? Exactamente. O jugos, o refrescos, o algún panecito, o exceso, ¿no? No tengo mucha hambre, entonces comen en exceso. Y lo que hay que hacer es justo lo contrario. Empezar a regular la alimentación. Son como 3 acciones importantes. La primera es regular la alimentación, acudir con el experto, un nutriólogo que nos haga un programa alimenticio que sea equilibrado, que por supuesto que tenga carbohidratos. Mucha gente me pregunta ahora, bueno, entonces la opción son esas dietas en las que quito carbohidratos completamente y puras proteínas. Paso a pura proteína y grasa, y no es tampoco la solución. Les voy a dar una explicación de por qué. En el cuerpo, cuando algo no se usa, se atrofia, ¿no? Si yo no uso mis músculos, pues acabo con unos músculos como de papelitos súper delgados. Cuando las personas se jubilan y dejan el trabajo, les dicen, a ver, ponte a activar tu mente, ¿no? Hacer rompecabezas o sudokus o 1000 cosas para que tu mente siga activa. Y cuando... Claro, porque si no usas las neuronas y vienen todo el problema, ¿no? De Alzheimer, etcétera, ¿no? Demencias. Y lo mismo pasa a nivel metabólico. Si yo dejo de consumir el grupo de carbohidratos porque soy resistente a la insulina y disparo mucha insulina y lo suspendo, entonces el día que por algo retome un carbohidrato, mi cuerpo va a volverse como loco. No va a saber realmente qué hacer y va a empezar a disparar insulina a mucho mayor nivel. Y suena muy lógico. Entonces, no es la recomendación realmente quitar completamente, omitir los carbohidratos, porque además es algo no sustentable, es algo que no se puede llevar a largo plazo. Entonces, de momento, mientras los quitas, estás bien, pero en el momento que reintroduces, vuelve a haber una alteración pavorosa, entonces, y empeora.
Entonces lo que hay que hacer son dietas equilibradas, donde haya una porción adecuada de carbohidratos dependiendo de cada persona, ¿no? De los requerimientos, de la actividad física, etcétera. El segundo punto es practicar regularmente actividad física. Esto hace que nuestro cuerpo detecte más rápidamente la insulina y no haya necesidad de que el páncreas produzca enormes cantidades, porque con menos cantidad el cuerpo ya la empieza a detectar, como si fuera, estaría trabajando como si fuera más sano. Entonces, uno sería la alimentación equilibrada en porciones adecuadas, otro sería la actividad física, pero fíjate, con un adjetivo muy importante, regular. Entonces, no es que me vaya a hacer 2 días a la semana ejercicio como loco, salgo a correr y corro 5 kilómetros. El deportista de fin de semana clásico. No, eso no sirve. Es mejor hacer 15, 20 minutos, media hora diaria por 4, 5, 6 veces a la semana a meterle muy intenso 1 o 2 días a la semana. Y luego dieta de ejercicio 5 días. Exacto, claro. Eso no funciona. Entonces, ejercicio regular, un programa de alimentación equilibrado donde sí consuma carbohidratos, pero estén calculados adecuados para la actividad física que realizo, para mi peso saludable, para los requerimientos que yo tengo a lo largo del día en base a mis actividades. Y por último, algo que no tomamos a veces en cuenta es el descanso. Frecuentemente entre mis pacientes pregunto, ¿cuánto tiempo duermes? ¿Cuánto tiempo descansas? Híjole, entre el celular, los pendientes, acabo acostándome 12 de la noche y me tengo que despertar 6 de la mañana. Entonces realmente estamos muy frecuentemente alterando nuestros hábitos de sueño, que es algo, realmente determinante a nivel de salud. Es otro de los alimentos, el sueño. Así es. Y varias personas me han mencionado en los últimos tiempos este punto del sueño con adolescentes que ya sabes, cierran la puerta del cuarto y no te enteras, ¿Sí? Y entonces que tienen un déficit de atención en la escuela, y no es que tengan déficit de atención, lo que tienen es déficit de sueño, porque si duermen 4, 5, 6 horas porque están todo el día con el celular, también vendrán los problemas. Entonces, estas serían las recomendaciones para los prediabéticos, que no es lo mismo que los diabéticos. Así es. Otro día hablaremos de los diabéticos, ¿te parece? Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo saber si somos prediabéticos? Bueno, importantísimo, tenemos que estarnos checando, sobre todo si presentamos los síntomas que les dije, ¿no? Cansancio, avidez o una necesidad de comer frecuentemente, y sobre todo comidas que sean azucaradas, dulces o con harinas, ¿no? Pan, exceso de arroz o de cereales, pastas. Es importante mencionar que antes era una enfermedad que se presentaba en personas mayores de 40 años. En la actualidad incluso se está diagnosticando en adolescentes y jóvenes. Entonces hay que checarnos, acudir al médico, ¿no? Si no estoy rindiendo igual, si me siento falto de energía, con demasiado apetito, con mucho sueño, no duermo bien, no descanso, yo noto que mi dieta no es equilibrada, acudir a un especialista. Aunque no hayas llegado a los 40. Claro, incluso para jóvenes. Tengo muchos pacientes jovencitos que se han diagnosticado, los hemos diagnosticado desde la adolescencia, y obviamente esto cambia completamente su panorama de salud en la vida. Claro. Ahora, Susi, tú eres médico y especialista en deporte. Sí, deporte y nutrición. En deporte y nutrición. Así es. A eso iba, porque entonces, si tenemos alguno de estos padecimientos o todos estos síntomas, podemos acudir y que tú nos puedas llevar de la mano a, primero, hacernos los análisis necesarios y hacer una dieta necesaria y el ejercicio necesario de acuerdo a la edad, al gusto y a todo lo que el paciente requiere. Claro, efectivamente. Justo mi especialidad se dedica, a todo lo que tiene que ver con hábitos sanos, con una vida saludable, con prevención, ¿no? La prevención de cualquier enfermedad, la que se les ocurra, es alimentación sana, actividad física regular y buenos hábitos en general de vida. Entonces, estoy para servirles. Claro. Muchísimas gracias. ¿Y en dónde te encontramos, Susi? Bueno, pues les doy el teléfono de mi consultorio, que es 442 215-5438. 215-5438. Apúntenlo. Sí, ahí estoy en el Centro de Especialidades Médicas, en la Colonia Ensueño,
muy cerca del Hospital Ángeles. A un costado prácticamente del exacto. Hospital Ángeles. Susi Torres, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias, de verdad, también. gracias por compartir tus conocimientos y a cuidarnos porque queremos un país sano y empieza por nosotros mismos.